Las 5 sustancias naturales más potentes de la naturaleza y sus efectos en el cuerpo humano. La naturaleza no solo cura, también altera, engaña, confunde y en algunos casos domina por completo al cuerpo humano. Mucho antes de que existieran laboratorios, químicos o píldoras, el planeta ya había desarrollado compuestos capaces de modificar la percepción, el dolor, la conciencia y hasta la voluntad. Algunas culturas los veneraron, otras los temieron, y muchas pagaron un precio altísimo por subestimarlos. Hoy vamos a hablar de 5 sustancias naturales extremadamente potentes, no para glorificarlas, sino para entender por qué existen, cómo actúan en el cuerpo humano y por qué la naturaleza, una vez más, demuestra que puede ser tan fascinante como peligrosa. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado alterar su estado físico y mental para aliviar el dolor, para escapar de la realidad, para conectarse con lo sagrado o simplemente para sobrevivir. En este video exploraremos 5 de las sustancias naturales más potentes que existen en la Tierra, analizando su origen biológico, su relación con culturas antiguas, su efecto real en el cuerpo humano y los riesgos extremos que conllevan. Este canal no promueve ni promoverá el uso de estas sustancias. El objetivo es comprender cómo funcionan y por qué el cuerpo humano no está diseñado para interactuar con ellas sin consecuencias. Si no te has suscrito a este canal, tómate un segundo para hacerlo, es completamente gratis. Bienvenidos a Así funciona el planeta, un espacio para entender la naturaleza tal como es, hermosa, compleja y profundamente indiferente a nuestra fragilidad. Así funciona el planeta. Te trae el conocimiento que necesitas para entender nuestro mundo. 1. La amapola. Cuando el dolor deja de existir, porque el cuerpo deja de escuchar. Durante la mayor parte de la historia humana, el dolor no fue una experiencia ocasional, fue una condición permanente. Las heridas no se trataban, las infecciones avanzaban sin resistencia y cualquier procedimiento médico implicaba sufrimiento extremo y consciente. En ese contexto, una planta de apariencia delicada comenzó a destacar. Al cortar su cápsula aún inmadura, brotaba una savia espesa que, al secarse, producía un efecto profundamente sedante. No calmaba el dolor de forma gradual, lo silenciaba. Cuando esta sustancia entra en el cuerpo humano, no actúa sobre la herida ni sobre la causa del dolor. Actúa directamente sobre el sistema nervioso central. Se une a receptores específicos cuya función natural es ayudarnos a sobrevivir a traumas extremos, como una fractura grave o una lesión mortal. El problema es que esos receptores no distinguen entre una emergencia real y una activación artificial. El cerebro recibe una señal falsa de seguridad. Las neuronas dejan de transmitir dolor, la ansiedad se reduce de forma abrupta y el cuerpo entra en un estado de calma profunda. Pero esa calma no es autorregulada, es impuesta desde fuera. Con el tiempo, el sistema nervioso se adapta. Necesita más estímulo para producir el mismo efecto. Cuando la sustancia desaparece, el cuerpo no vuelve simplemente a la normalidad. Entra en un estado de desequilibrio extremo. El dolor regresa amplificado, la respiración se vuelve irregular y la ansiedad se intensifica. No se trata de debilidad humana ni de falta de voluntad, es biología pura. El organismo aprendió a funcionar con un regulador externo y al perderlo, queda expuesto. 2. Los hongos psicoactivos, cuando el cerebro pierde sus filtros. En bosques húmedos y selvas densas crecen organismos que no producen hojas ni flores, pero que desarrollaron una química capaz de alterar uno de los sistemas más delicados del cuerpo humano, la percepción de la realidad. Estas sustancias no crean imágenes ni pensamientos nuevos. Lo que hacen es desactivar los filtros que el cerebro utiliza para organizar la información. Normalmente, el sistema nervioso filtra estímulos de forma constante para evitar la saturación. Colores, sonidos, recuerdos y emociones pasan por un proceso de selección silencioso. Cuando este mecanismo se interfiere, el cerebro comienza a procesar todo al mismo tiempo. El tiempo deja de sentirse lineal, las emociones se intensifican de forma desproporcionada y la frontera entre el individuo y su entorno se vuelve difusa. A nivel neurológico, regiones que normalmente no se comunican entre sí comienzan a hacerlo de forma caótica. No es una expansión controlada de la conciencia,
es una desorganización funcional. En algunos individuos, el cerebro logra reorganizarse con el tiempo. En otros, especialmente aquellos con vulnerabilidades psicológicas previas, la alteración puede dejar huellas persistentes, ansiedad crónica, despersonalización o distorsiones perceptivas que se integran a la vida cotidiana. El riesgo no está solo en el momento de la exposición, sino en lo impredecible del resultado. El cerebro no siempre vuelve a ser el mismo sistema que era antes. 3. El cactus del desierto. Cuando el tiempo se estira y la identidad se diluye. En regiones donde el clima es extremo y la supervivencia es una lucha constante, algunas plantas desarrollaron compuestos químicos particularmente resistentes. Entre ellos, uno capaz de alterar profundamente la forma en que el cerebro humano percibe el tiempo y la identidad. Cuando esta sustancia ingresa al organismo, interfiere con los sistemas de neurotransmisión relacionados con la serotonina, una molécula clave para el equilibrio emocional y cognitivo. El resultado no es inmediato ni breve, puede extenderse durante muchas horas. El tiempo se distorsiona, minutos se sienten como horas, pensamientos simples adquieren un peso emocional desproporcionado. El sentido de identidad puede debilitarse hasta el punto de que la persona deja de sentirse claramente separada de su entorno. Desde el punto de vista biológico, el cerebro pierde su ancla. Los mecanismos que mantienen coherente la experiencia subjetiva se ven sobrecargados. En individuos predispuestos, esta sobreestimulación puede detonar episodios psicóticos, crisis de ansiedad severas o estados de despersonalización prolongados. No se trata de una experiencia controlada. El cerebro queda expuesto a una intensidad para la que no está diseñado. 4. La hoja estimulante, cuando el cuerpo cree que puede más de lo que puede. En las alturas de los Andes, donde el oxígeno es escaso y el esfuerzo físico se siente multiplicado, ciertas comunidades descubrieron que una hoja podía reducir la fatiga y el hambre. En su contexto original, su uso era limitado y funcional, pero incluso en su forma más básica, esta planta estimula de forma directa el sistema nervioso. Aumenta la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial y genera un estado de alerta artificial. El cuerpo no obtiene energía real. Lo que ocurre es que se inhiben las señales de cansancio. El organismo deja de escuchar sus propios límites. La sensación subjetiva es de control y claridad, pero a nivel fisiológico se produce una sobrecarga constante. El problema aparece cuando este estado se prolonga. El sistema cardiovascular trabaja sin descanso, el sistema nervioso no se regula y las reservas energéticas se consumen sin posibilidad de recuperación. El daño no siempre es inmediato ni evidente, pero se acumula, silencioso, hasta que el cuerpo ya no puede sostener el engaño químico. 5. Las toxinas animales, cuando el sistema simplemente se apaga. Finalmente, existen sustancias naturales cuya función no es alterar la percepción ni estimular el cuerpo. Su función es detenerlo. Producidas por ciertos animales como mecanismo de defensa, estas toxinas actúan bloqueando canales nerviosos esenciales. No generan estados subjetivos complejos ni experiencias prolongadas. Provocan fallos directos en funciones vitales. La transmisión nerviosa se interrumpe. Los músculos dejan de responder. La respiración se debilita hasta detenerse. El sistema nervioso entra en silencio. El cuerpo humano no posee mecanismos para adaptarse a estas sustancias. No hay aprendizaje, no hay tolerancia progresiva. La exposición, incluso en cantidades mínimas, puede ser suficiente para provocar consecuencias irreversibles. Aquí, la naturaleza no engaña ni seduce, simplemente impone un límite absoluto. A lo largo de todas estas historias aparece un mismo patrón. Ninguna de estas sustancias fue diseñada para el cuerpo humano. No buscan beneficio, placer ni expansión de la conciencia. Son herramientas biológicas creadas para la defensa, la supervivencia o la disuasión. El cuerpo humano reacciona porque está programado para adaptarse, pero esa adaptación siempre tiene un costo. La química no distingue intención, contexto cultural ni curiosidad. Solo interactúa con sistemas que pueden alterarse o colapsar. Entender cómo funciona el planeta también implica aceptar que no todo lo natural es seguro y que el conocimiento, sin respeto por los límites biológicos, puede convertirse en riesgo.
Esto fue Así funciona el planeta, un recordatorio de que la naturaleza puede sanar, pero también puede dominar a quien olvida respetarla. Suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.